Es licenciado en Economía por la Pontífica Universidad Católica del Perú y cuenta con una maestría en Economía por el Centro de Investigación y Docencia Económicas. Desde 1985 ha impartido clases, seminarios y conferencias sobre economía para diferentes institutos y universidades en el país. Trabajó en la Bolsa Mexicana de Valores como director general adjunto de planeación y como investigador especializado en estrategias y derivados. El director de análisis y estrategias de inversión de Vector Casa de Bolsa, Rodolfo Navarrete, en Milenio Negocios. Muy buenas noches, bienvenidos a Milenio Negocios Televisión, este programa que hacemos cada semana con Regina Redes. Muy buenas noches, y hoy con datos económicos que cambian perspectivas, creo. Exactamente. Rodolfo, gracias por acompañarnos también. Y como sabes tú más que nadie, la semana pasada nos desayunamos con los cambios en la FED que permiten ahora una inflación post-rescate fiscal de hasta el 2%. Dicen que en situaciones inéditas hay que buscar soluciones inéditas. ¿Cómo puede afectar esta decisión que realmente cambia hasta el modelo de muchos bancos a nivel mundial, bancos centrales a nivel mundial? ¿Y de qué manera puede afectar esto a México, esta decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos? Sí, efectivamente tienes toda la razón. La semana pasada se dio a conocer un evento que creo que es trascendental. El FED siempre ha estado preocupado de ser eficaz en términos de su política monetaria y siempre estudiando si las medidas que adopta son adecuadas, están incidiendo en el comportamiento económico o no lo están haciendo, y va corrigiendo. No es un banco central en ese sentido una entidad estática. Exacto. Es una entidad que va evolucionando permanentemente producto del estudio, ¿no? Y la semana pasada lo que nos dio a conocer es algo que ya se venía comentando más o menos en los mercados financieros, esto de cambiar la guía de la política monetaria. Es un cambio muy radical, ¿verdad? Exactamente. Hasta el día de hoy la política monetaria se guiaba por la inflación objetivo. El objetivo en Estados Unidos de la inflación es 2%. Entonces, cada vez que la inflación llegaba a 2%, entonces automáticamente el FED mandaba señales de que iba a aumentar la tasa de interés para evitar que la inflación se desbocara, ¿no? Sin embargo, en los últimos tiempos, en el último año, hemos visto la inflación por debajo de 2%. Hoy día la inflación está por debajo de 1%. Entonces hay un problema, porque el peligro es justamente la deflación. Exactamente, la inversa. Entonces, para tratar de evitar el problema de la deflación, lo que hace el Banco Central es que hace políticas monetarias expansivas y todo esto, ¿no? Pero lo más relevante es lo que hizo la semana pasada. En vez de usar el objetivo 2%, lo que dijo es vamos a usar un promedio en un periodo de tiempo. El objetivo de la política monetaria ahora va a ser buscar un 2%, pero promedio en un determinado periodo. Eso quiere decir, como hoy día, por ejemplo, en Estados Unidos la inflación es 1%, eso querría decir que para buscar el promedio 2%, querría decir que va a haber algunos periodos en que el FED va a aceptar inflaciones superiores, de tal forma que el promedio sea 2%. ¿Te das cuenta? Entonces, lo que está sucediendo es lo siguiente. El FED, el mensaje que ha mandado es que va a ser más permisivo con la inflación. Más laxo. Más laxo, exactamente. Va a aceptar inflaciones superiores al 2% durante un tiempo relativamente amplio. De tal forma... ¿Cuál es el tiempo en el que toman ellos este promedio? No se sabe, no dio a conocer eso, la pero fórmula no. Un año, 2 años tal vez. Wow. ¿No? Eso implica que de alguna manera las tasas se queden bajas y se puso un foco en el empleo, que me parece muy interesante. En esta parte de enfocarse en el empleo o de darle prioridad, ¿cómo nos beneficia a México o cómo nos afecta? Así es, mira, efectivamente, el FED, a diferencia del Banco de México, tiene 2 objetivos. Uno es luchar contra la inflación, y otro es promover el máximo empleo posible. Lo que dice el FED es, yo voy a aceptar niveles inflacionarios superiores al 2% con el objeto de promover el máximo empleo posible. Entonces, está descuidando un objetivo, está relajándose sobre un objetivo para favorecer el otro objetivo. Porque también veníamos de una época de pleno empleo en Estados Unidos, estaban batiendo récord de empleo, entonces la inflación era lo que importaba. Así es, así es. Entonces, lo relevante acá es que sacrifica un objetivo
por un tiempo, por el otro va a favorecer la acumulación de empleos. ¿Qué implicaciones tiene esto? Tiene implicaciones sumamente importantes. Implícitamente lo que está diciendo es las tasas de interés no las voy a mover mucho tiempo. Porque, a ver, imagínense, hoy día la inflación es 1%. ¿Cuánto tiene que suceder para que en promedio la inflación sea 2%? Tiene que ser un cambio cartesiano, sí. Los cálculos que se están haciendo en Estados Unidos son que más o menos la inflación va a estar, la tasa de interés va a estar cercana a cero más o menos 5 años. Los próximos 5 años. Esa es una señal muy importante. Está diciendo, en los próximos 5 años la tasa de interés va a estar en cero. Por tanto, despreocúpense. Entonces, miren, los inversionistas, la gente comienza a pensar en esos términos. La tasa de interés no se va a mover en 5 años. En consecuencia, vamos a tener que actuar, vamos a comenzar a comportarnos, vamos a hacer estrategias para aprovechar esta oportunidad. Yo visualizo 2 efectos en términos generales. Uno a los mercados financieros y otros a los bancos centrales y los países, el resto de países en el mundo. Sobre los mercados financieros. La cosa es muy sencilla. Si la tasa de interés no va a aumentar, va a estar en cero los próximos 5 años, ¿qué hacemos invirtiendo en el mercado de bonos americanos? No conviene, claro. No conviene. Lo están diciendo, ¿sabes qué? Los próximos 5 años no va a moverse la tasa. Un inversionista en el mercado de dinero gana por 2 vías. Una, por el nivel de la tasa. Pero no necesariamente esa es la única forma de hacer dinero en el mercado de dinero. La otra es por los movimientos que hace la tasa. Sube, baja, entonces si yo compro en el momento adecuado, no importa en qué nivel esté, pero gano con ese movimiento. Entonces va a haber más dinero en inversiones productivas. Bueno, el mercado de dinero en este caso, puro mercado de dinero, es fundamentalmente bonos, ¿no? Entonces, miren lo que hacen los inversionistas. Como ya no hay, primero, la tasa está en cero, o sea, por el nivel no voy a ganar, pero yo puedo ganar por el movimiento. Pero el FED me está diciendo, no va a haber movimiento. Conclusión, no voy a poder ganar dinero en el mercado de dinero. Consecuencia, ¿qué hacen los inversionistas? Lo que vamos a ver, y ya lo vimos la semana pasada, lo que vamos a ver es lo siguiente, un retiro de los inversionistas del mercado de deuda, del mercado de bonos. Entonces van a salir del mercado de bonos y como no hay posibilidad de ganar, entonces van a irse a otros mercados a buscar más posibilidades de ganar. Pero eso nos ayuda nos hace más atractivos entonces a México. Sí, ya que las tasas están altas. Tienen que salir de esos mercados que no están de rendimiento, entonces se tienen que ir a mercados más riesgosos. ¿Cuáles son los mercados más riesgosos? En primer lugar, las bolsas de valores. Eso es lo que no entiendo en medio de esta crisis, la verdad, es como un mundo paralelo la bolsa. Exactamente. Estamos en una situación donde la economía está en la peor situación. Sin embargo, el Standard & Poor's 500 ya lleva 6, 7 récords históricos, ¿no? Bueno, lo que acaba de hacer el FED favorece a que eso siga subiendo. Ok. ¿No? Entonces salen de un mercado y entran al otro mercado. Perfecto. Hay un problema. A la larga, eso tiene un nombre. Una burbuja. Y es simplemente por el hecho que ahora la canalización de los recursos va a ir hacia el mercado riesgoso. Valores americanos. Pero hay otros mercados riesgosos. ¿Cuáles son? Los mercados de países emergentes. Claro, como nosotros. El dinero ese tiene que salir de Estados Unidos. Tiene que esparcirse por el resto del mundo. ¿Qué vamos a ver ahí? Vamos a ver varias cosas en términos de mercados financieros. En primer lugar, que la semana pasada lo vimos y hoy en la mañana también lo vimos. La depreciación del dólar. Sí. Esta mañana el dólar euro estaba en 1.19, pero hace un mes estaba en 1.10. En otras palabras, la salida de capitales, la salida de dólares de Estados Unidos hacia mercados emergentes, hacia mercados accionarios, de valores, de bonos, etcétera, etcétera, pero del resto del mundo, va a provocar una depreciación del dólar, ¿no? Y obviamente una apreciación del resto de monedas del mundo. Incluida el peso mexicano, que está intransable a nivel internacional. No, el caso mexicano. Ustedes han visto, el tipo de cambio está en 21.80. Sí. Hace 2 semanas estaba casi en 22. Pero esto lo que nos está diciendo es justamente eso, ¿no? Esas medidas están provocando un reacomodo de los capitales en todo el mundo.
¿no? Vamos a terminar agradeciéndole, Rodolfo, más a Donald Trump y a su equipo que a nuestro propio gobierno, porque el enorme plan de rescate fiscal que hicieron, más las medidas que anunciaron la semana pasada, terminan siendo un efecto cascada que nos favorece muchísimo más que las medidas tomadas por el gobierno mexicano. Claro. ¿Ustedes han visto las remesas de los trabajadores mexicanos en el exterior? ¿Han crecido? No para. Al mes de junio, al mes de junio, las remesas están casi 11% superior al primer semestre del año pasado. Y con estas medidas de impulsar más empleo en Estados Unidos y que haya más liquidez en ese mercado, estás también favoreciendo más remesas. Así es. Entonces, y justamente con eso te quería preguntar, Rodolfo, nosotros en Banco de México que trabajamos, no digo en simultáneo, pero estamos muy coordinados con lo que hace la FED, con lo que hace la Reserva Internacional. ¿Qué pasa en México? Porque a pesar de que se han ajustado las tasas, ha sido muy pequeño. El dinero sigue siendo muy caro en el país y parece que no refleja la realidad de México. Así es, efectivamente. Es el segundo efecto. Yo les decía, va a haber efectos sobre mercados financieros, pero también va a haber efectos sobre las autoridades monetarias del resto del mundo, ¿no? Lo que acaba de ser el Banco Central Americano no es cualquier banco, es el banco más famoso del mundo. En consecuencia, cualquier actividad o cualquier actitud de política monetaria americana afecta a todo el mundo. Y que en el caso de Banco de México, exactamente, tendría que bajar, ¿no? Está el mexicano, ¿no? Pero el mexicano tiene particularidades interesantes. Una es no tiene el doble objetivo, tiene un solo objetivo que es el de inflación. Pero el Banco Central en todos los comunicados, si ustedes recuerdan, siempre dice, ¿no? Nosotros adoptamos esta medida de política monetaria, subimos o bajamos la tasa de interés, tomando en cuenta el comportamiento inflacionario, pero también tomamos en cuenta, dice el Banco Central, ¿no? Tomamos en cuenta la posición monetaria relativa entre México y Estados Unidos. Claro, ¿Qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir para México hay una presión importante para que baje las tasas. Pero ¿cómo viene la presión? Simplemente el FED le dio un margen de holgura al Banco de México. Como les digo, el Banco de México dice, yo voy a ver al FED, pero ya no, con esta medida ya no tiene que ver al FED. Esa es una muy buena noticia para la gente también. Así es. Las tasas de interés, como ustedes saben, en México están muy altas. Acá en México, pues, no ha permeado muy bien la situación de que esta es una situación extraordinaria. Esta es una crisis extraordinaria. Sí, hay que ver, por eso te decía, si estas medidas extraordinarias que Estados Unidos mostró al mundo que puede hacer, también se toman de este lado, para que eso sí se genere como un verdadero motor de desarrollo que no estamos viendo. Y de una posible recuperación quizá un poco más acelerada, ¿no? Así es. Acá simplemente la actitud del FED americano le resta una presión al Banco Central mexicano para seguir actuando sobre las tasas de interés. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Sí, si ustedes vieron el comportamiento de los mercados la semana pasada, fue exactamente lo que estoy diciendo. Exactamente, sí lo vimos. Esa reacción. Regina, muchísimas gracias. Gracias. Y a ustedes gracias por acompañarnos como cada semana. Cuídense mucho, seguimos con semáforos con colores un poco preocupantes y nos vemos dentro de una semana más con más Milenio Negocio Televisión. Muchísimas gracias.